Como siempre, me da mucha alegría darles la bienvenida a este segmento de las porciones semanales, el cual es el estudio del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, que fueron establecidos por la primera iglesia allá en Hechos capítulo 15 como el manual de discipulado, perdón, con el cual los creyentes o las personas del mundo no judío, es decir, del mundo gentil que venían entrando, pues serían discipulados, serían formados y serían llevados a la categoría de pueblo, como se vio luego en Hechos. Y estamos ante las puertas ya de nuestra penúltima porción, ¿verdad? Todavía la próxima semana tendremos una cita del Señor y la siguiente semana pues ya tendremos la última porción de este año y cerraremos el segundo año. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos llegar a ello. Hoy nos toca la porción de Nitzavim, que quiere decir firmes de pie y que comprende del capítulo 29 y versículo 9 al capítulo 30, versículo 20 de Devarim, es decir, Deuteronomio. Y algo que es importante mencionar antes de empezar es que el año pasado tuvimos 13 meses en las porciones, 13 meses, perdón, en el calendario hebreo. Por lo tanto, pudimos ver todas las porciones. Este año hay algunas porciones que se juntan con algunas otras. Tal es el caso de la porción de hoy, que también junta la de Vayelech. Sin embargo, esta no la veremos este año, sino con el favor de Dios, el próximo año veremos Vayelech. Muy bien, la semana pasada vimos Kitabo y hoy estamos queriendo empezar un resumen de lo que vimos el año pasado porque la estrategia o la mentalidad ha sido venir y edificar sobre la base que plantábamos el año pasado. Antes de empezar, me gustaría sugerirle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor lo haga. Si quiere compartir alguna de nuestras publicaciones, tenga la libertad de hacerlo. Queremos ampliar o queremos que este conocimiento esté disponible para la mayor cantidad de personas, pero también quisiera sugerirle o invitarle a que nos acompañe en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en donde encontrará publicaciones que serán de ayuda. Muy bien, el año pasado, cuando llegamos a esta porción de Nitzavim, hablamos un poco de historia, cómo fue o en un sábado como este, en un Shabbat como este, que se evidenció en Lucas 4, en donde el Señor lee la porción de los profetas en Isaías, que es la que corresponde a esta semana. Y fue tan bonito descubrir eso y verlo a Jesús en su ente, en su ambiente, perdón. Hablamos también un poco de la palabra pacto. Decíamos que la mejor traducción es la de testamento y aterrizamos en el pacto de pactos, en el pacto importante, en el pacto que sigue vigente, es decir, el testamento que Dios le dio a Abraham y que luego en el Evangelio, en las cartas de Pablo sobre todo, se ha explicado. Y bueno, yo quisiera empezar con una curiosidad para retomar el punto desde donde lo dejamos el año pasado. Gálatas 3:8 dice, la escritura, es decir, la Torá, las porciones, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fidelidad, anunció de antemano el evangelion a Abraham. Pero esto requiere un poquito de explicación. Las versiones traducen las buenas nuevas. La palabra ahí es la palabra evangelio, pero el concepto es un concepto de Isaías que es Besorá y se refiere al anuncio del que es bueno, o sea, a Jesús. Abraham, perdón, la escritura, viendo o previendo que Dios justificaría a los gentiles, anunció antes de cualquier cosa la obra del Mesías Jesús a Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces es el testamento de Abraham el que se ha incorporado, en el cual se promete la adopción, y así lo serían las personas que vendrían después, que entrarían no como descendientes físicos exclusivamente, y luego no tanto así, sino que entrarían por medio de la simiente. Y vamos a ver un poco de eso más adelante, pero ahora empezamos la lectura desde nuestra porción 29:9 en hebreo y 10 en castellano. Y dice así, hoy
están todos ustedes firmes de pie delante del Señor, su Dios. Y luego enumera quiénes están: sus jefes, sus varas, es decir, los encargados de incorporar eh, a los prosélitos a las tribus, sus ancianos, sus policías, todos los hombres de Israel. Y es necesario posicionarnos en este icónico momento en donde esta generación que no eran adultos, o por lo menos ninguno de ellos mayor de 20 años, cuando se sale de Egipto y cuando se recibe la Torá en el Sinaí, pero que han estado ya todo el capítulo, todo el libro, perdón, de Devarim, de Deuteronomio, oyendo las vivencias y la repetición de lo que Moisés ha dicho. Y hay un momento histórico acá porque ellos están sentados, o ahora en este caso de pie, atendiendo, y están organizados en grupos de 10, porque eso es lo que asamblea significa. Y era la forma en la cual Moisés se está comunicando, y eso reproduce al siguiente grupo y se reproduce al siguiente grupo. Y creo que no funcionó como el juego de mi niñez que se llamaba el teléfono descompuesto, en donde uno procuraba susurrar algo al oído de la persona. No, aquí había una claridad exponiendo, y Moisés iba exponiendo y los ancianos exponían a los demás, y así luego empezaban a trasladarse a estos grupos de 10. Ahora bien, la convocatoria entonces registra en primer lugar a los jefes, como mencionábamos, a cada uno de los hombres de Israel, los encargados de incorporar, los ancianos, es decir, las personas que han tenido un poquito más de experiencia, pero sabemos que aquí nadie tiene, aparte de Caleb y Yehoshua, es decir, Josué, nadie tiene más de 60 años, pero ya hay un grupo de personas que ha tomado la experiencia y que se dedican a aconsejar. En fin, son las personas encargadas de seguir el debido proceso. Luego, el versículo siguiente, 10 en hebreo, 11 en castellano, y vamos a mencionarlo ya en castellano nada más porque seguramente su Biblia es castellana, para que usted tenga facilidad de entenderlo. Dice: sus pequeños, sus mujeres y el prosélito que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta que saca tu agua. Y me gusta porque ahora ve los pequeños que han nacido en el desierto, las mujeres que son una parte importante de la congregación, eh, e incluso aquellos que están en proceso de ser adoptados, es decir, los proselitos que estaban ya en el campamento. Y por eso vemos que nunca la intención de Dios fue restringir a una raza. No hay un racismo en Dios, pero sí que vamos a ver cómo termina dando esto una identidad. Y es porque la semana pasada hablábamos un poquito de la diferencia entre gentil, goy, que es un pueblo que no, o una multitud de gentes que no necesariamente tiene una identidad o un idioma común, y un am, que sí es un pueblo con identidad. Y yo quiero ahondar sobre este asunto. Pero vamos al siguiente versículo, que es el versículo 12. Dice ahí: para que cruces con el testamento, es decir, el pacto, con el Señor, o que el Señor tu Dios te da. Y su Alá, no quise irme con la traducción, han puesto juramento acá, que el Señor tu Dios ha cortado contigo hoy. Y entonces esto le da luz a lo que queremos desarrollar en esta oportunidad. Van a cruzar ellos con un testamento que el Señor ya le ha dado, pero es Abraham, es el mismo testamento de Abraham, como hemos visto en los estudios de Hebreos, cuando se habla de un pacto o Brit, hay que ver a quién se lo dio. Sin embargo, hay uno en el cual caben todos, y que la Biblia, la Torah, lo registra. Por eso es que decimos que la Biblia es el libro del pacto, la Torah es el libro del pacto. Pero cuando ya más adelante en Jeremías y también en el Evangelio mencionará el primer pacto, el segundo pacto, ya aquí es una referencia exclusiva a pactos de sacerdote. El primer pacto siendo el pacto a Aarón y a sus descendientes, y el segundo pacto siendo el pacto
por medio del cual el Mesías Jesús es constituido sumo sacerdote de nosotros. Pero no estamos hablando de estos pactos acá, sino estamos hablando del pacto de Dios con Abraham. Antes de explicar esto, o de ir o de seguir la lectura y desarrollar lo del pacto, porque nuestro tema es la identidad en Dios, quisiera entonces responder qué es la palabra Alá, o quisiera comentar qué es la palabra Alá. Como he mencionado, la tradujeron como juramento, pero cuando usted se mete al Strong, para empezar, que el Strong ya trae un poco más de luz, va a encontrar que su significado al castellano se traduce como execrar, y eso quiere decir maldecir o condenar en nuestro idioma. El significado de ello en hebreo es la consecuencia de quebrantar el pacto. Entonces lo que nos está diciendo y nos está aclarando en este momento es que no solo está hablando del pacto, sino también está incorporando, está trayendo a colación qué va a pasar con las personas que no estén en este testamento, no reciban este testamento. Eso es lo que significa la palabra Alá y por eso es que es tan importante que nosotros la veamos. Muy bien. Vamos entonces ahora hasta el versículo 13 de Barim 29:13. A fin de establecerte o incorporarte, también se puede traducir así, hoy para él como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal y como te lo ha dicho y lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí ya no queda duda. ¿A qué pacto se refiere? Se refiere al pacto central, al pacto de pactos, a la promesa que Dios le dio a Abraham, que ratificó a Isaac y a Jacob. Y Dios levanta hoy, incorpora hoy a esta generación que está a punto de entrar en las promesas que le había dado a Abraham. Para ello, para estar claros, es necesario regresar a cuando se dio esta promesa y vamos a Bereshit, es decir, Génesis 17:7. Ahí dice, estableceré mi testamento, es mi pacto contigo, y con tu simiente. La palabra clave ahí es simiente, ahí no dice descendientes. Lamentablemente, muchas traducciones ponen la palabra descendientes, pero ahí está la palabra zerach, y zera es simiente, semilla, después de ti. Eso le está diciendo Abraham. Por todas sus generaciones, las generaciones de tu semilla, por pacto por el Olam, de ser Dios tuyo y de toda tu simiente después de ti. Este es el pacto de la salvación. Y lo que debemos de entender es que Dios le dio un pacto a Abraham para su simiente. Y lo que está pasando 430, bueno, aquí ya van como 470 años después de que Dios da este pacto a Abraham, es que se lo está ratificando al pueblo en que está a la orilla del Jordán y que está a punto de entrar y que le dicen, miren, ustedes son, yo quiero ratificar, quiero decirles que este es el pacto bajo el cual entran ustedes, este es el pacto de la salvación. Solo hay un pacto para salvación, solo hay una promesa que Dios ha dado y se esconde detrás de este pacto. El Evangelio nos ayuda a verlo cuando lee en Gálatas 3:16 lo siguiente. Lea conmigo, por favor, dice, ahora bien, las promesas, es decir, todo lo que contiene el pacto, el testamento, fueron hechas a Abraham y a su simiente. Pero luego mire cómo Pablo lo pone y la revelación que nos da. No dice y a las simientes de Abraham, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu simiente, es decir, el Mesías. La simiente de Abraham es el Mesías, es el Cristo. Y la promesa fue hecha en función de él. Es decir, que al decirle, yo seré tu pueblo, tu Dios, y ustedes serán mi pueblo, Dios estaba diciendo que él mismo tendría o vendría a pagar el precio de hacerlo. La promesa siempre fue en función de la simiente. Por eso no podemos pensar en los descendientes físicos. No necesariamente son los descendientes físicos, aunque Dios salva familias, por supuesto. Pero el versículo 17 nos aclara un poco más cuando dice,
Lo que digo es esto. La Torá, que vino 430 años más tarde, es decir, después de que se dio la promesa, no invalida un testamento ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La Torá no venía a anular esa promesa, al contrario, venía a registrarla. La Torá es el libro de las promesas y venía a registrar para nosotros qué implicaba una vez que recibiéramos la promesa de ser pueblo de Dios, qué implicaba vivir dentro de esa promesa. Entonces, queda claro aquí que en el versículo 13 Dios está hablando, o que en todo esto Dios está hablando de la promesa a Abraham de ser pueblo y que esto trasciende más allá de lo que podemos pensar. Regresamos a nuestra porción y leemos el versículo 14. Y dice, y no corto solo con ustedes este testamento. La Biblia no dice hacer, entrar en pacto, dice cortar, como que Dios tomara con su dedo y le entregara algo al hombre. Y está Alá. Entonces recordamos que ese testamento, que es el que se dio a Abraham, eh, está cortado con Abraham, con la simiente o quien sea la simiente a lo largo de las generaciones, pero que, por supuesto, se refería a Jesús porque Él es el que trae la salvación, pero también se aplicaba a lo largo de las generaciones de ellos a las personas que funcionaran como la simiente de Dios. Versículo 15. Sino también, corto este pacto, es lo que está implícito ahí, con los que hoy están aquí con nosotros de pie. Es decir, con todas las personas que están ahí, pero luego dice algo maravilloso, delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy. Y este verso es maravilloso, es el punto central de la enseñanza que queremos dejar en esta oportunidad, porque en primer lugar se asegura de quienes no ha mencionado, las mujeres quizás, o alguna persona que no se ha dado por aludido, pero el hecho de que estaba ahí recibiendo esto es que Dios le estaba llamando. Pero también a quién se refiere con los que no están allí, con los que no estaban ahí con nosotros. Y esta maravillosa enseñanza da para entender que Dios iba más allá de lo genético, que aquí se iba a salir de lo genético. Por supuesto, la mayoría de personas que están acá son descendientes físicos de Israel, son simiente y son descendientes. Pero también hay algunos gentiles, proselitos que se están acercando y que funcionan como simiente, aunque no sean hijos, con los mismos derechos. Pero lo que Dios está diciendo acá es que Él se va a proyectar al mundo entero, con los que están, con los que no están allí, pero que iban a ser parte del pueblo. Dios iba a aclararse que a lo largo de la historia, todas las personas que entraran a la salvación ofrecida por Dios, que antes de Jesús se basaba en la obediencia a los profetas, a la Torá, pero que después de Jesús al primer sistema levítico, pero que después de Jesús es exclusivamente por medio de Jesús, Él está estableciendo un mecanismo de entrada de todas las naciones. Dios se está refiriendo entonces, cuando habla a los que no están allí, a todos aquellos que serían insertados en Dios a lo largo de la historia, descendientes físicos o no. Querido hermano, con mucha alegría quiero decirte que se refiere a ti y a mí, aquellos que no somos descendientes genéticos de los patriarcas, pero que sí entramos por Jesús y por el sacrificio que Él hizo en el madero, porque Él se humilló, vino a la tierra para pagar el precio de nuestra reconciliación. Y lo que quiero que conecte es que más que cualquier identidad humana, su identidad radica en que usted es un pueblo, pero pueblo de Dios, pero no cualquier pueblo, es el pueblo que Dios bendijo. Y así está escrito, si recordamos a las poco más de las promesas que Dios le habló a Abraham. Bendeciré en Bereshit 12:3, es decir, en Génesis 12:3 dice, bendeciré, y yo le coloqué ahí qué quiere decir bendecir en hebreo, es insertar, por lo tanto es
insertaré a los que sean tus bendicientes. Ya me voy a explicar qué quiere decir eso. Esta palabra no existe, pero yo la voy a explicar en un momento. Y al que te deshonre lo desconectaré. En ti serán insertadas cualquiera de las familias de la tierra. Estamos acostumbrados a leer, bendeciré al que te bendiga, como diciendo, si alguien habla bien de ti, le va a ir bien. Pero en hebreo, bendecir es adoptar, es tomar como heredero. Por lo tanto, en el bendecir a los que sean tus bendicientes, Dios le está diciendo que Él va a insertar a los que, como es el caso de Abraham, Dios escoja. Bendeciré, insertaré a los que yo decida bendecir, decida insertar. Está aclarando aquí cuál es el mecanismo de adopción. Será para todos los que, como Abraham, van a entrar por medio de la fidelidad de Dios. Pero al que menosprecie, deshonre la acción divina de Dios de imputar su fidelidad en esas personas sobre los que Él está llamando, al que rechaza el Mesías, esa persona no será adoptado. Eso es lo que quiere decir, y al que te deshonre, lo desconectaré. Y esto me recuerda el versículo quizás más famoso de la Biblia, el cual es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es, bendeciré a los bendicientes, bendeciré a los que estoy dispuesto a adoptar. Por lo tanto, quizás la mejor forma de leerlo es, porque de tal manera amó al mundo para que todo el que Él escoja, ¿verdad? Aquel que Él llame, reciba la vida eterna. Y luego dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo. El mundo ya está condenado, el mundo se ha condenado. Entonces, cuando alguien rechaza, eso es deshonrar, como leemos a- la fidelidad de Dios, es deshonrar el pacto de Dios con Abraham. Al que lo deshonre, al que lo rechace, esa persona estará desconectada. En Gálatas 3:29 volvemos a apoyarnos para ver cómo Pablo lo explica. Dice ahí, y si ustedes son del Mesías, Cristo, entonces son simientes de Abraham, herederos según la promesa. Y si nosotros seguimos la lógica del capítulo 3:16 de eh, Gálatas que ya leímos, vamos a ver que la simiente de Abraham es el Mesías. Él iba a venir a cumplir la promesa. Pero aquí lo que está diciendo es que los que son del Mesías, los que el Mesías ha llamado y han reconocido la voz del Mesías, se han arrepentido de sus pecados, han confesado a Jesús como su Salvador y siguen al Mesías, estos, dice, son la simiente de Abraham. Y por lo tanto son los que están heredando las promesas. Y aquí ya nosotros tenemos que ver que esto se salió de la parte o del aspecto genético. Por supuesto, el pueblo genético está llamado a ser bendición, está llamado a recibir las promesas y a ser los portadores de las mismas. Pero si no entran por Jesús, no las recibirán. El apóstol es tan enfático en decir que el que es de Cristo, el que es del Mesías, esos son la verdadera simiente de Abraham y son los que heredan las promesas. Y son los que no estaban parados allí en el monte o en nuestra porción de Nitzavim, en lo que hablábamos en el 29:10, cuando decíamos, ustedes están aquí parados, los que no están, que nos recordó el versículo, pero que íbamos a ser llamados por Jesús. Somos pueblo, hemos recibido la identidad de Dios. No tenemos algo que envidiar a los descendientes genéticos. Y son herederos según la promesa. ¿Y a qué promesa se refiere? A la promesa de Abraham. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa de la salvación. Esa es nuestra identidad. Yo quiero que usted conecte, por favor, que nosotros somos la simiente, la semilla que Él bendijo.
Y ese es nuestro nombre, la simiente que Él bendijo. Somos el pueblo que Él bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Somos el pueblo que Dios escogió. Somos el pueblo que Dios adoptó. De distintas partes de la tierra, de distintos idiomas, pero en Jesús nosotros hemos sido adoptados. Nosotros hemos sido reconciliados. Desde la parte occidental de, y sobre todo a partir del siglo II, a esto se les llamó la iglesia como un ente aparte. Pero hoy queremos develar cuál es el nombre que recibe el pueblo de Dios. Porque Dios le dio esta promesa a Abraham: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, el nombre no depende de nosotros, el nombre depende de Dios. Y por lo tanto, decir que hay dos palabras, una en hebreo y una en griego, que son sinónimas y que quieren decir congregación. En hebreo, la palabra kahal o kaal, dicen algunos también, quiere decir congregación, los congregados, los llamados. La palabra griega equivalente es eclesía, es decir, iglesia. La iglesia no nos da el nombre propio del pueblo del Señor. La iglesia nos dice que somos la congregación del Señor. Y por lo tanto, yo quiero dedicar los minutos que nos faltan a develar cuál es el nombre propio del pueblo del Señor. Efesios 2:11. Lea conmigo, por favor. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos de humanas. Vamos a comentar este primer versículo. Para entenderlo tenemos que ubicarnos en el tiempo histórico, y este es el primer siglo, es decir, hace 21 siglos. Para los descendientes físicos de Abraham hay dos tipos de persona. En primer lugar, los de la circuncisión, es decir, ellos, y este grupo incluye a los judíos de raza que recibieron la circuncisión cuando tenían 8 días de haber nacido, o también a los gentiles que se han judaizado bajo un rito fariseo que ellos llamaban el rito de Moisés. Ese es el primer tipo de persona. El segundo, y tienen una identidad para ellos, ¿verdad? Estamos hablando lo que Pablo está comentando o lo que ha comentado en el 2:11. En segundo lugar, existen los de la incircuncisión, que son todos los demás, todos los que no se han hecho judíos por medio del rito de Moisés. Esta es la cosmovisión, repito, de los descendientes de Abraham que vivían en el siglo I. Versículo 12. Recuerden que en ese tiempo, es decir, ¿en cuál tiempo él está hablando? Antes del primer siglo, antes de la venida del Mesías. Ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Este versículo, escondido en el Evangelio, he de decirlo, nos dice cómo se llama el pueblo: Israel. Dios ha dado una ciudadanía a Israel, pero antes, y esa ciudadanía que Dios le ha dado empezó con Abraham, se mantuvo con Jesús y será la ciudadanía que nosotros veremos cuando el Señor regrese. Pero seguimos leyendo. Bueno, antes de leer, me gustaría decir que sin Jesús los gentiles eh, no tenían la ciudadanía, en primer lugar. Eran extraños a los pactos de la promesa, es decir, no tenían salvación, no tenían esperanza y no tenían Dios en el mundo, aunque tenían muchas otras deidades. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Ahora, ¿cuáles son ambos pueblos? Los circuncisos y los incircuncisos, que ha hablado en el versículo 11. Esos son ambos pueblos. Jesús ha derribado, dice, la pared de separación, y nos ha llamado de ambos pueblos a la ciudadanía
de Israel a las promesas de Abraham. ¿Por qué? Porque él es la simiente de Abraham. Ahora, cuando yo le hablo a usted que ese pueblo se llama Israel, no me refiero al Estado de Israel, el cual es un país democrático que está en la tierra donde Jesús caminó, pero es que el Israel de Dios es espiritual. El Israel de Dios se va a manifestar con la nueva Jerusalén. El Israel de Dios, como también lo enseña Gálatas, la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. El Israel de Dios es el bíblico y que no importaba dónde o en qué parte estuviera, porque en Egipto, cuando Jacob desciende, Israel está en Egipto. Canaán se ha quedado, eh, eh, porque Canaán es un país, o era un país. Israel no es el país, Israel no es la tierra, Israel no es las ciudades, Israel es el de la Biblia, por supuesto, estoy hablando del de la Biblia, no estoy hablando del, del Estado de Israel al que muchos a veces confunden como que es esa tierra la que ha recibido las promesas. La tierra tiene un llamado especial por ser figura de la Jerusalén de arriba, por ser figura del Israel de Dios. Pero lo que estoy tratando de que usted conecte en esta mañana conmigo o en esta oportunidad conmigo, perdón, porque no sé cuándo lo vaya a ver usted este estudio, lo que estoy tratando de que usted conecte es que hay un pueblo que surge de la promesa que Dios le dio a Abraham, que se manifiesta por medio de la simiente que es Cristo, y ese pueblo se llama a Israel. Y por supuesto, ha incluido muchas personas que vienen de los descendientes genéticos de la circuncisión, pero lo que Pablo está señalando aquí en Efesios es que no es un tema genético, no es por genética, no es porque los padres han recibido las promesas, pero si no reciben a Jesús, no pasa nada. La identidad nuestra se refleja en que Jesús nos escogió y nos ha dado un nombre y nos ha dado la ciudadanía de Israel, pero repito, no del Israel del Medio Oriente, sino del Israel bíblico, del que está en la Biblia, de que él considera, a quien él considera su pueblo y a quien ha entregado la Torá. Y nosotros, que en Deuteronomio 29:14 se nos refiere, o perdón, 29:15, se nos refiere, quizás sería bueno que lo leyéramos y procedo a leerlo. También he hecho esa promesa con los que están aquí con nosotros de pie, delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros. Nosotros hemos recibido esa promesa. Hoy tenemos la ciudadanía del Israel de los cielos. Tenemos los pactos. Tenemos la promesa de Dios de la restauración y Elohim, el Dios de Israel. Él es nuestro Dios. Jesús se ha convertido en el Dios de los cristianos, mientras que Elohim se ha convertido en el Dios de los descendientes físicos o de los judíos, por decirlo de alguna manera. Pero esto es una blasfemia, porque situaría a Dios en dos, dividido, y Dios es uno. Jesús es Elohim, Jesús es el Yud He Vav He que se disminuyó. Él es la simiente de Abraham y que por su llamado nos ha dado una identidad. Y la identidad es la del pueblo, la de la simiente que Él ha adoptado. Yo quiero terminar esta enseñanza afirmando que nosotros, los que no estuvimos allí, sí que estuvimos y estamos representados por esta última cláusula que he mencionado del versículo 15, cuanto menos en la mente del Todopoderoso, en su corazón, en su visión, hemos sido incorporados a Él, y la Torah es la base de nuestro actuar, es la base de nuestra creencia, es el libro del pacto que Dios dejó para que nosotros supiéramos cómo era la vida en el pueblo de Dios. Y cuando Él venga, viviremos de acuerdo a la Torah, como Él la hablará de su boca. Yo voy a dejarlo acá, la enseñanza, y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir una vez más que nuestra identidad es en que somos el Israel de Dios, somos el pueblo que Jesús adoptó, el pueblo que Dios, la simiente que Dios bendijo, es decir, el pueblo que Dios adoptó. La próxima semana no vamos a tener porción, como lo decía,
vamos a tener la primera de las 4 citas que se nos vienen en el mes séptimo, la cual se llama Yom Teruah, y quisiéramos comentar que lo estaremos esperando para que nos acompañe. Utilizaremos el espacio de la porción, es decir, a las 9:30 de la mañana en vivo en este canal para transmitirlo. Gracias por su atención, que Dios lo bendiga y recuerde que usted es la simiente que Dios adoptó. Esa es nuestra identidad. Hasta pronto.